share their talents, share what God has done in their lives. And this week's is no exception. To this week, we have an awesome guest with an awesome testimony that's going to edify not only those in the church, but those that don't serve the Lord. This today is for everyone. So please do not leave this live feed. Stay with us. We will be here for the next hour or so. So continue to watch with us. And this week we have an awesome guest, someone that I've met not too long ago. We haven't known each other too long, but I have been so called by his testimony. I have been so called by what God is doing in his life, and I can see myself in him, and in that time that he's living right now, that he is fresh in the Lord, fresh in what God is doing in his life. And I just connect myself with his testimony, connect myself with his story. And this Redeemed by Grace podcast is for everyone to share their redemption story. Everyone has a story to tell. Everyone has a story of how they came to the Lord. Amen. So with no further ado, I have with us Brother Armando Garcia. Gloria a Dios. Amen. Bueno, como todos me conocen, mi nombre es Armando García. Pertenezco a la Iglesia de Luz del Salvador. Pastorean mis pastores Crucito y Margarita. Estoy bien agradecido con Dios y dándole la gloria y honra a Dios, porque de estar perdido en el mundo, estar en diferentes vicios, ahora soy un hijo de Dios y lo único que yo anhelo es predicar palabra y llevarle palabra a la gente que necesitan palabra de Dios. Y hay gente que tiene vicio y están en el mundo y necesitan ser rescatados. Hay a veces que no tiene salida, hay a veces que sientes que no tienes salida, pero hay una salida y esa salida se llama Jesucristo. Amen, amen. Gloria al Señor, mi hermano Armando García. Gloria al Señor. I want you to tell us a little bit about your child. Díganos un poquito de tu niñez. Gloria al Señor, dónde naciste, dónde creciste. Bueno, yo nací en Puerto Rico y vine de Puerto Rico para Lorain, Ohio, a eso de la edad de 6 años. Me crié, fíjate, mi niñez estuvo buena, no estaba tan mala, me crié en el Evangelio porque teníamos a Dios a nuestro lado. Y aunque pasaban muchas cosas, no entendía, no teníamos muchas cosas, pero mi casa siempre era feliz, gracias a Dios. Pero con pasar del tiempo, pues llegó esa rebeldía en mi corazón y no quería volver a la iglesia. Eso de los 12 años me aparté de la iglesia. Este, Ahí yo empecé a coger una rebeldía a mis padres por esas consecuencias de no querer a la iglesia. Y cuando yo me salí de la iglesia, pues este, ese odio y esa rebeldía comenzó con mis padres. So, a la edad de 12 años comenzó esa rebeldía. ¿No? ¿Recuerdas el momento exacto o qué prendió esa rebeldía en ti? Bueno, la mala influencia en la escuela. Hay mucha mala influencia en la escuela también. Yo me recuerdo para el tiempo que mis padres fueron llamados como pastor y cogieron su primera iglesia. Ahí me fui a congregar, pero en la escuela fue el motivo de salirme y hacer las cosas que mis amigos querían hacer y try to fit with them. So that was here in the city of Lorain? Yeah. Amen. I can imagine how that is. Yo recuerdo estando en las escuelas aquí, que muy diferente a Puerto Rico. Yo diría que Puerto Rico es peor. I would say the schools in Puerto Rico are worse in regards to the peer pressure, the temptation, las tentaciones en las escuelas en Puerto Rico es peor porque los niños desde pequeños ya le enseñan a hablar malo, le enseñan la pornografía, le enseñan a hablar las cosas que no agradan al Señor y es peor, pero no dejando, ¿verdad?, de que las escuelas aquí no es que son malas, sino que la influencia Yeah. es real. La influencia para nuestros jóvenes, la influencia para nuestros niños es real, gloria al Señor. Y podemos ver, porque hablamos en el primer podcast, we talked in the first podcast with Brother Brian,
And the same story with the peer pressure and the influence of the people that surround us in school. Porque sabes una cosa, que para los chamaquitos y los muchachitos que crecen más ahora, la iglesia es aburrido para ellos. Yeah. Eh, yo lo veía así también, porque yo no entendía el motivo de por qué la gente adoraba a Dios. Pero cuando uno va creciendo, hay diferentes motivos para diferentes personas, tienen diferentes testimonios. Tú tienes un motivo para adorar a Dios, un ejemplo, porque Dios te salvó de la muerte. Yo tengo un motivo para adorar a Dios en diferentes formas. Pero tenemos que enfocarnos que tenemos que adorar a Dios por la salvación que tenemos. Claro, claro. Mire, estamos hablando para un niño normalmente, y esto lo hablamos en el primer podcast, we talked about this in the first podcast, pero cuando tus papás son ministros y tú eres hijo de pastor, la presión es más fuerte. Oh, yeah. ¿Por qué? Porque están la gente señalando, están la gente, mira, el hijo de fulano, pastor, tiene que ser así, tiene que andar de esta forma. Entonces no hay esa ayuda y motivación para que nuestros niños, nuestros jóvenes quieran ir a la iglesia y quieran servirle al Señor, porque la cosa no es ir a la iglesia. A la iglesia puede ir cualquiera. Going to church, anybody can go to church. But being the church, ser la iglesia. Eso es lo que, tristemente, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen dificultad en aprender. Me estás hablando, entonces creciste, tu niñez, una niñez buena, tu padre cristiano, ministro del Señor, lo cual, ¿verdad?, conocemos y amamos en el Señor. Pero a la edad de 12 años comienza esa rebeldía, y podemos decir esa curiosidad, lo que hay al otro lado de lo que es la iglesia. Porque nacido y criado en el Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que conoces. Yeah. Eso es lo que tus padres te están enseñando. Yeah. Haciendo el trabajo del Señor, que es instruir a nuestros niños, ¿verdad?, en el camino, y cuando fueron viejos no se apartarían de ellas. Yeah. Cuéntame, ¿cómo fue esa primera etapa de la rebeldía? Fue cuando yo comencé a tratar de hacer como mis amigos. Pues como que yo veía que nada me funcionaba. Trataba de estar con ellos en forma de que quería ser como ellos, hasta que me aparté completamente. Ahí cuando tú te apartes de la presencia del Señor, pues te pareces a ellos, porque ya no tiene esa cobertura. Pero fue una etapa fuerte, horrible, y mucha depresión. Yo digo que sentí que no tenía un escape hasta el 2019. Fue desde los 12 hasta los 17 en puro sufrimiento sin el Señor. Es fuerte. Háblanos un poquito, talk to us a little bit about what was the enemy putting in front of you. ¿Qué era lo que el enemigo estaba poniendo delante de ti para ese tiempo? Me ponía en contra de mi padre todo el tiempo. Discutíamos mucho. Me ponía a eso de los 15 años, pues comencé a beber. Eso me lo puso a temprana edad. Las malas influencias de empezar, eso me lo puso. No era tan, yo era adicto a los videojuegos. No era tan fuerte, pero a eso de los 15 años, yo me recuerdo que mi país me quería adentro todo el tiempo, porque yo tenía malas notas. Y llegó un momento que, como yo estaba enviciado al juego, él me dijo una vez que quería que yo saliera por primera vez, porque estuve como 3 meses encerrado. Y ahí cuando él me dijo que saliera, y yo experimenté la calle de verdad. Yo digo que puede que sea uno de el peor error que pueda decirle él, pero tampoco no lo quiero decir así, porque al él darme esa oportunidad de irme para la calle, pues ahí comencé a experimentar otras cosas, que ya yo no quería estar en casa, y me quedé a eso de las 2, 3 de la mañana, llegaba a casa, me escapaba, hacía cosas que no tenía que hacer. Gloria al Señor. Estamos hablando de una juventud. El tiempo de la juventud es bien importante para nuestro crecimiento psicológicamente, físicamente, emocionalmente, y más en el área espiritualmente,
cuando somos, ¿verdad? Hijos, criados o estamos envueltos en la iglesia o en el evangelio, es difícil. Tenemos que entender, amados, que la juventud tiene batallas fuertes, tienen luchas fuertes, amado. Es la etapa donde comienzan a sentir emociones que no sentían cuando eran niños. Empiezan a sentir cosas que tal vez nunca pensabas que iban a pasar, pero es parte del crecimiento de cada ser humano. It's part of our growth as human beings that in our teenage years, that is the most important stage of development. That is when we start to decide, okay, what are we going to do with our lives? What is it that I like? Uh, do Sadly, in these times, that's when people are gonna say, "Oh, do I like girls? Do I like boys? What do I want to experiment with?" That's the reality of the young people living in these times. Esa es la realidad de los tiempos que estamos viviendo. Mucha gente dentro de la iglesia no quieren hablar estos temas, pero es la realidad que estamos viviendo. Es la etapa donde nuestra juventud, la juventud de nuestras iglesias, la juventud de nuestras familias, están comenzando a sentir diferentes emociones, están siendo enviando, ¿verdad? La presión de amigos, la presión de la sociedad, la presión de la escuela, están, ¿verdad? Presionando a nuestros jóvenes a probar diferentes cosas. Y más ahora, porque estamos viviendo unos tiempos donde ahora lo malo le dicen bueno y lo bueno le dicen malo. Ahora cuéntame un poquito eh, de tu mentalidad en esos tiempos. Me hablabas que empezaste a probar el alcohol a los 15 años. ¿A qué edad entonces comienza en consumir drogas? ¿Qué drogas comienzas a consumir? Bueno, a esa edad de los 15 años, la mentalidad mía era que yo no iba a hacer nada, ni iba a ser nadie en la vida, porque lo que me impactó a eso de los 16, 15 años fue que un maestro me dijo que yo nunca iba a ser nadie en la vida. Wow. Y al yo ir para casa y escucharle esas palabras, pues estuve llorando me gritaba mucho, mi padre me gritaba mucho porque decía que si yo seguía jugando videojuegos, que yo nunca iba a ser nadie, que cosas así que me afectaron mi juventud, aunque ellos no lo crean. Pero a veces solamente con apoyar a tu hijo sin decirle esas palabras, pues las palabras marcan el corazón. Es una realidad, porque yo puedo recordar, no que estamos hablando malo de nuestros padres, porque nuestros padres nos aman y de su forma de corregirnos, hablarnos, ¿verdad? No es que necesariamente están erróneos, sino es la forma que tal vez le enseñaron a ellos. Pero muchas veces las palabras que salen de nuestras bocas como padres afectan a nuestros hijos. Si estamos declarando negatividad sobre nuestros hijos, eso está creando en nuestros hijos una mentalidad de que no sirve para nada. Porque yo lo viví. Yo recuerdo, ¿verdad? Las palabras que tal vez salían de la boca de mi papá, ¿verdad? Que palabras fuertes, donde en mí comenzó a crear, ¿verdad? Un autoestima bajo que no servía para nada. Um, y puedo, ¿verdad? Asimilar un poquito de tu historia, aunque yo nunca, ¿verdad? Por la gracia del Señor nunca pues me metí al mundo por completo, ¿verdad? Aunque fue a los 18 años que llegué al Señor, pero pude experimentar lo que era la soledad, pude experimentar lo que era la depresión, el autoestima bajo, en sentir que no valgo para nada, los complejos, que es la realidad que pasa en nuestra juventud. Y, y también tenía malas notas, yo sentía que yo no iba a ser nadie, pero de consumir el único así tipo de droga, te lo puedo explicar, fue la marihuana, pero antes del 2019 yo nunca quería fumar marihuana. De esto yo puedo dar testimonio de que esto sí es real, que cuando tú vas para la iglesia, que Dios te liberte y tú te sales esos 7 demonios, tú empiezas a hacer cosas que tú antes no hacías. Y yo me miraba y yo decía, pero esto yo no lo hacía. Pero cuando yo vine a los caminos de Dios por segunda vez, porque leí los evangelios que dice que cuando tú te sales por otra vez,
ahí vienen esos 7 demonios y haces cosas que nunca haces. Ya, o encuentran esa parte de nuestro corazón vacía, limpia, entonces vamos a traerlos más para hundirlo más en el pecado. Es una realidad de aquel que se aparta, comienza muchas veces a probar cosas que no probaban antes. Vamos a ser sinceros. Let us be sincere. When people leave the Lord after serving Him for a while, and you leave the Lord, you're leaving with a clean heart, and the enemy is finding that clean heart, and he's bringing all these demons and all these things that you might have never tried before you came to Christ. Now you're trying them. Let it be drugs, alcohol, fornication, adultery, whatever it might be. It starts to consume our lives. So, my brother, he's talking a little bit about his testimony, about his childhood, about how that rebellious heart started, taking him away from not only his, because I can see straying him away from his parents and straying him away from the Lord, where he was putting things in your mind and in your heart that was creating difficult times for you. Yeah, and at one point, like, I really hated my dad with all my heart. Like, that was really the hate, and I really wanted him dead. But God really changed my heart, cleaned my heart, and like, I'm right now, I don't say like I love you because I'm not used to that, but like I really do love him, and like ain't nothing just it's hard for my childhood because growing up and hating him almost all my life, it's hard to just say, hey, Dad, I love you, because like now that I just been in the Evangelio because for a couple months, but I know with time it's gonna develop. Right. We have to be sincere. God is restoring your life. From being the lowest of lows. Dios está construyendo tu vida. De estar de lo más bajo, de lo más vil. Dios te está levantando. Dios está construyendo tu vida. Dios está restaurando tu vida. Tú no puedes, vamos a ser sinceros. No podemos tratar de restaurar con otras personas cuando todavía necesitamos restauración nosotros. Dios tiene que hacer la obra completamente en ti para entonces, ¿verdad? Restaurar las relaciones que tal vez en nuestra vida pasada fueron, ¿verdad?, dañadas o fueron rotas. Y es algo, ¿verdad?, que tenemos que entender. Todos nosotros pasamos por diferentes procesos. El proceso mío fue diferente al tuyo, tal vez. En cuánto tiempo se tardó, ¿verdad?, en sanar heridas, en restaurar relaciones, ¿verdad?, con mis padres. Pero llegó al punto donde puedo decir que yo sentía lo mismo, ¿verdad?, donde no sentía, aunque sí amaba a mi padre, pero no quería estar al lado de él, porque eso era pelea tras pelea, donde verdaderamente en nuestro hogar no había paz. Pero cuando vine al Señor, cuando Dios empezó a hacer una obra en mí, en mi corazón, y hacer una obra en él, en su corazón, entonces pudo haber restauración. Yeah, and yeah, that's how I really feel now. Esa restauración que todavía está en proceso, pero yo digo que también lo que um, me me cambió fue acercarme más a Dios. Eso, el acercamiento a Dios en un cristiano es muy, muy importante, porque a veces nosotros queremos congregarnos, pero la congregación a la iglesia no es lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu relación con Dios. La intimidad. La intimidad en tu cuarto. Eso es lo que te va a salvar. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas al Señor? Eso es lo más importante de un cristiano. Hay muchas personas del mundo que no quieren venir a la iglesia porque ven cómo juzgan a las personas, pero si ellos solamente vinieran para buscarle a Dios y tener una relación con Él, pues ahí sería otra conversación diferente. Claro, o sea, tenemos que entender que todos estamos buscando una conexión con el Señor, todos estamos buscando ser restaurados, tener esa intimidad con nuestro Dios. We all looking for that
intimacy with the Lord, that connection, that restoration, that redemption that we so thirst. If you can talk to us a little bit about what were your friends telling you around this time? Did your friends know how you felt about your dad? Did you, or talk to us about what were the people that surrounded you saying, telling you? Um, some of them were saying to respect him, but I heard a lot of negative things. Like some friends used to like, don't listen to him. Come with us. Those are the type of like voices I used to listen to instead of the good ones. I used to listen to the bad uh words all the time, you know. And I was a disobedient kid growing up, and everything was wrong. Like no había nada que me iba bien en la vida. Cuando yo pisé la iglesia en el 2019, que fue con un gran clamor en el 2019 en mi cuarto después de un party, que yo me sentía solo, vacío. No me lo dio, el cambio no fue rápido, fue bastante como de 2 o 3 meses que duró, ¿me entiendes? Pero fue, el tiempo de Dios fue perfecto. Yeah. Todo cambió, conseguí trabajo, pero al buscar yo el trabajo, ahí empezó la ambición del dinero. Y eso es lo que muchos, los primeros, hay jóvenes ahora que mm, están pasando lo mismo que yo pasé, que no son nada, que ni son nadie ahora mismo, pero vienen a la iglesia, Dios los cambia, y ahí, porque Dios los cambió, son igual que el faraón. Dios los cambia y después no quieren soltar lo que... Cuando tú vienes a Dios, tú tienes que entregarle a Dios el 100% de lo que tú tienes para que Él moldee tu carácter, tu forma de ser, tu paciencia. Y yo, ese tiempo de la ambición del dinero, de porque yo quería más. Porque, ok, ya, Dios, tú me ayudaste hasta aquí, ahora me toca a mí. No, aquí nosotros no vamos a hacer nada y hasta que Dios es el que nos va a llevar a la meta, que es la salvación. Esto lo de material y lo de la ambición al dinero, esto se va a quedar. Los paris, eso de las personas que van a la discoteca. Hay mucha gente que solamente con comprar ropa, con comprar marihuana, con comprar alcohol, con comprar diferentes cosas, y se enfocan en ese momento. Pero vamos, que cuando ya terminan de usar eso, se van para el cuarto y se sienten vacíos. Así yo me sentía, ¿me entiendes? Pero ahora mismo yo salgo del culto glorioso y estoy glorioso toda la noche. Yo no necesito comprar nada para tener felicidad. Mi felicidad me la da Cristo. Y hay mucho, yo quiero compartirle esta felicidad porque por gracia he recibido esto, que por gracia lo quiero compartir. Claro, tocaste un punto bien importante. O sea, lo que no pudo llenar el alcohol, las drogas, los vicios, los paris, los amigos, las relaciones, lo pudo llenar Dios porque todos nacemos con una misma necesidad, ¿sabes? Todos nacemos con la necesidad de ser amado y de amar. Y solamente Dios llena ese espacio donde Él nos amó primero, enviando a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que muriese en una cruz, para que nosotros tuviéramos redención, salvación y vida eterna. Entonces, cuando tenemos esa salvación y vida eterna, nosotros podemos amarlo a Él y nos podemos sentir completos. Y vamos un poquito más allá. Ahora, entonces, lo que llenaba nuestro corazón temporalmente, siendo las adicciones, los vicios o cualquier cosa que era que nos llenaba temporalmente, ahora lo llena el Espíritu Santo. Amén. Y yo me di de cuenta que yo tenía un vacío una vez que yo salí de trabajar. Ya yo me sentía, porque ahora cuando hay gente que está en el mundo, pero como se enfocan en diferentes cosas que lo mantiene feliz, porque yo tenía esa felicidad temporal, pero llegó un momento que ya yo lo tenía casi todo. De mi juventud yo hice una lista, yo hice 3 listas de lo que ya yo quería comprar y yo me lo compré todo. Y yo dije después, ¿de qué hay más aquí? ¿Entiendes? Ya no necesitaba más nada. So, una vez yo salí del trabajo y yo fui con unos amigos míos. Éramos como 5. Todos nos estábamos fumando, para no dar tanto detalle. Y todos ellos se estaban riendo y yo estaba en el asiento del frente. Y yo tenía un vacío en mi alma. Es que no puedo explicarle ese vacío. Era como si nadie estuviera ahí. Habían tantas personas ahí, pero yo me sentía solo. Ahora yo puedo estar en mi cuarto y yo siento que están todos los ángeles alrededor mío, como que yo no me siento solo.
Y esa es la mejor sensación, sentirse lleno por la presencia de Dios. Amen. Amen. So, cuéntanos un poquito, entonces, sabemos un poco, ¿verdad? La rebeldía te llevó a alejarte del Señor, a alejarte de tus padres. Entendemos que pues la influencia te llevó a lo más bajo, ¿verdad? Al probar vicios, a probar amistades, fiestas. Entonces, cuéntame un poquito de esa experiencia, de qué es lo que em- prende la bombilla para acercarte al Señor. Por segunda vez o por primera vez. Háblame de la primera vez, entonces hablamos de ese proceso, lo cual tocaste un poquito, entonces entramos para la segunda vez. Pues la segunda vez, este, yo estoy hablando negativamente. Mi error fue decir que Dios me dejó solo. Cuando Dios estaba ahí, el que lo dejó solo fui yo. Ese fue el error. Y hay gente que están en el mundo que por hablar negativamente, Dios no se acerca a ellos. Y una amiga mía que estábamos en el mundo los dos, para ese tiempo. Y para la gloria y honra de Dios está en la iglesia ahora. Pero para ese tiempo, ella me dijo, cambia la estrategia y di que Dios está contigo. Di que Dios nunca se fue. Y así mismo fue. Empecé a hablar positivamente. Empecé a tratar de buscar del Señor porque sentía que ya yo no podía. Y al tiempo que tenía la ambición al dinero, yo en mi cuarto a sola, me llegó cuando yo dije qué tengo que hacer para ser millonario, pues el mismo enemigo me dijo, véndeme tu alma Wow. y yo te doy todo lo que tú quieras. Y me repitió lo mismo. Al otro día había una muchacha que era cristiana en mi trabajo y no me habló, no me dijo nada, solamente me dijo unas palabras que eran, busca a Cristo que Él te está esperando. Al otro día después de eso, porque ya yo le estaba escuchando las maquinaciones del diablo, pero ya Dios tenía un propósito conmigo. Esas palabras me impactaron, pero no hice caso. Después era como un proceso, pero no paraba de hablar positivo de Dios. Y también cuando yo fui a Cleveland, para no dar tanto detalle, que me habían seteado con eso, una muchacha me dijo que el tiempo mío estaba cerca del Señor. Y un mes después tuve un encuentro con Dios. Que todo estaba pasando poco a poco, pero por hablar positivamente a lo primero, prendió algo, que ya Dios me empezó a hablar. Pero cuando tú hablas positivamente, el enemigo también habla. Cuando el enemigo habla, tiene que cuidarse la gente de eso también. Claro. Cuando uno busca del Señor, pues ahí es que el enemigo quiere atacar, pero mientras tú no buscas del Señor, Él no va a hacer nada. Entonces, sí, algo bien impactante, que el enemigo te dio una supuesta solución, véndeme tu alma. Ahora tú comienzas a ver las personas que están ahí prendidos, conectados. Tú ves a esta gente como el Bad Bunny, tú ves a gente como Lil Nas X, gente que le han vendido su alma al diablo y mira el éxito que tienen, donde todo lo que ellos hacen supuestamente para el mundo es éxito. Nosotros sabemos que va para perdición, es perdición, porque todos los millones, todos los likes, todo eso que ellos tienen, aquí se queda. Y tristemente su alma se perderá. Pero eso mismo, el enemigo te lo estaba ofreciendo a ti de una forma u otra. Véndeme tu alma, decía. Y yo digo que sí, podía ser posible, me lo podía dar. Pero ¿de qué me valía eso? Que ahora mismo, esos millones, eso, lo que él me iba a dar, yo no lo cambio por esto. Esto me ha llenado el corazón. Yo creo que me iba a ir más mal por allá. Claro. 1000 veces más. Claro, no, creo que nos llevaría a todos a una perdición total, a estar más profundo en el pecado, más profundo dentro de lo que es la perdición, de lo que es el mundo, que eso que el diablo quiere hacer con cada uno de nosotros. That's what the devil wants to do with every single one of us. He wants to take us deep into his pit, deep Right. into it, because he knows his ending. He knows that his ending is the lake of fire. Él sabe que su fin es el lago de fuego y él quiere llevarse a todo lo que pueda con él.
Él no mira si, él no mira si en la edad, él no mira si eres mamá o papá. Él lo que mira es, gloria al Señor, que tú eres una alma que puede recibir salvación y quiero arrebatarla y llevarla conmigo. Y esto suena fuerte, pero es la realidad. O sea, tan cierto como Dios es real, tan cierto como los ángeles son reales, así mismo es Satanás. No es que le estamos dando gloria. We're not giving him glory. But we have to accept and realize his reality. So, cuéntame, no sé cómo esa bombilla prendió. Lo podemos llamar una batalla espiritual. Ujú. El diablo te está llamando por aquí y Dios te está llamando por acá. Cuéntame cómo fue, siguió esos pasos para acercarte más al Señor. Pues cuando yo tuve el encuentro con Dios, después de eso, pues esa misma noche, pues fui para casa y con esa felicidad y esa paz en mi corazón. Y luego yo empecé a fumar otra vez y eso se me fue. Eso me hizo entender que yo tenía que luchar por esa paz y felicidad. Yo necesitaba, a mí no me importaba lo que yo tenía, yo quería eso. So, como Dios comenzó tratando conmigo, es perdonando a las personas. Eso fue lo primero. Yo digo que Él no comenzó adentro de mí, Él comenzó yo perdonando a otras personas que tenía que perdonar. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que Dios quiere que los transforme y los cambie, pero no quieren perdonar a las personas que le hirieron. Wow. Ese es un paso, tú le das, está bien, Dios, tú tuviste un encuentro con Dios, le diste tu vida a Cristo, eso es un paso grande. Pero perdonar a tu hermano es uno más mayor. Porque ahí estás haciendo libre de muchas ataduras, no solamente la pornografía, la fornicación, todas esas cosas, pero ata cuando tú no perdonas a alguien. Cuando comencé a perdonarle a esas personas, pues ya me sentía libre, pues yo fui por una casa donde ellos comenzaron a tratar conmigo en el 2019 y yo fui para la casa de ellos y era una paz increíble. Y yo le comencé a decirle, quiero buscar de Dios, ya no puedo, no soporto. Ellos me decían que, ellos me lo dijeron hace mucho y no quise entender, pero este, ellos me empezaron a ayudar, me empezaron a aconsejar y luego de ese lugar pues fui para casa. Pero como 2 o 3 días fui para la casa de ellos otra vez y comenzaron a seguir diciéndome para seguir buscando de Dios, pero luego de eso fue como que ahí yo entendí como que o tú escoges, me dijo el Señor. Yo estaba en esa casa donde había mucha paz, pero fui para un party después, donde en ese party yo me sentía tan vacío y ahí el Señor me dijo, tú escoges mi paz o el mundo. Y yo dije, Señor, yo quiero tu paz. Señor, yo quiero tu paz. En verdad, el mundo no deja nada. Yo no sé cómo la gente, yo también era así, pero cómo tú puedes estar comprando felicidad si Jesucristo te la da gratis. Pierden tanto chavo, pero te estamos ofreciendo felicidad de gratis. Y a veces uno se queda como que, wow, de todo lo que me estoy librando y ellos matándose, buscando felicidad temporal. Claro, pues, lo que es religión, porque así lo llama religión, la gente no le gusta. La gente quiere a Dios, pero quieren a Dios en el lado de, Dios, pues Dios me bendice, Dios me abre esta puerta, Dios bendijo mi matrimonio, Dios bendijo mi trabajo, mi familia, pero en tener un compromiso con el Señor, ahí es donde tú mantienes esa paz. Porque sin compromiso esa paz no se queda, esa presencia de Dios no se queda con nosotros. Y también, luego, cuando seguí caminando, todavía no me estaba congregando. Vuelvo y caigo otra vez. Empiezo a hablar malo, empiezo a escuchar música mala, porque yo lo que trataba de dejarlo todo, yo dije, voy a parar como así de la nada. Y eso fue un error mío. Porque yo quería cambiar, en vez de que el Espíritu Santo me cambiara a mí. Y vuelvo y caigo. Empezó a hacer cosas malas otra vez. Y luego voy otra vez, me doy de cuenta que lo que estoy haciendo y voy para Sandusky, para los que me están ayudando. Y cuando estoy allá voy por un Study Bible que está por allá, que tienen por allá por la casa de ellos.
Y una amiga me testea diciendo que para que baje para allá, que para conocer la familia y todo eso. Y pues le dije que no porque había un story Bible, pero después ella me puso con esa cara de triste. Pues yo dije, está bien, no la voy a cagar, vamos a ponerlo así. Pues fui para allá, conocí, ellos tenían un party por allá. Yo como que de tener un story Bible a estar en un party. Wow, como que No, el entonces, enemigo ambiente set me up. diferente, ya. El enemigo Yeah. set me up. Cuando yo salgo de ahí, porque ya yo no siento la misma energía, yo dije, me tengo que salir. Cuando voy de camino pasando Sandoski me dan un ticket. Cuando me dan el ticket, ahí yo entendí que ya Dios me estaba llamando. Y yo desde ese ticket, yo le dije al Señor, Señor, yo no vuelvo a jugar contigo. Y desde hasta el sol de hoy no he vuelto a jugar con él y no he vuelto a caer en eso. Si acaso he caído, pero no tan así profundo como estaba Claro, o cayendo. sea, que el enemigo se encarga de poner las personas adecuadas o las situaciones adecuadas para hacernos caer. En este caso, pues puso esa amistad donde pues el enemigo usó tuvo ventaja en esa área. Pues, Esa área. pero gloria a Dios, que esa nena pues Dios me usó y está en la iglesia ahora y Dios la cambió a ella. Gloria a Dios, Tremendo. fue un propósito. Yo digo que Claro, todo fue un propósito claro. y es la gloria y la honra de O sea, Dios. que todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, nos ha traído hasta aquí. Sea bueno o sea malo. Sea que Dios lo permitió, o sea que nosotros nos busquemos de una forma u otra, nos ha traído hasta donde estamos. Porque a la buena o a la mala hemos tenido que aprender de los errores, hemos tenido que aprender a depender de Dios, a depender del Espíritu Santo y aprender a no caer en las mismas tentaciones. O sea, todos tenemos una historia, todos tenemos un proceso, todos tenemos una trayectoria, lo cual nos lleva hacia donde estamos hoy. No, no podemos decir, ¿verdad?, que lo hemos alcanzado todo, así como Pablo, ¿verdad?, decía, no pretendo haber alcanzado todo, pero prosigo a la meta de su propio llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo que ganó cientos de almas para el Señor, Pablo que hacía trabajo de misionero, Pablo que predicaba el Evangelio, decía, no pretendo haberlo alcanzado todo, todavía tengo mucho por lo cual aprender y proseguir. Sí. Eso, muchos evangelistas hoy en día que predican en el evangelio y se cree que esto es como si fuera artista o si fueran famosos. No, aquí nadie es famoso, aquí todos Así, estamos haciendo un mismo trabajo y es ganar almas para Cristo. claro, claro. Mire, el propósito de este podcast, the purpose of this podcast is not for me to get famous. It's to have people like you that have a story to tell, that God has done an amazing work and is still doing work to share that story. You know, to have a platform where young people or adults can share their story and somebody can be saved. You know, hay muchos podcasts por ahí, muchos podcasts de todo hay un podcast y la mayoría de ellos no edifican y están llevando a nuestra juventud, a nuestras familias a perdición. Entonces, Dios, ¿verdad?, nos pone en esta área para que sean un instrumento más para ganar almas para el Señor, para que el Evangelio prosiga, el Evangelio llegue a donde mucha gente no quiere llegar. ¿Verdad que sí? Entonces estamos hablando un proceso, ¿verdad?, de cambio. Entonces esto sucede en el año 2019. Eso fue la primera vez que yo fui para la iglesia, que también es un testimonio también. Okay, esto fue para el año 2019. Sí. 2019. Entonces, esto fue la primera vez. Cuando el Lo que primer, estoy hablando ahora, sí, lo que esto está fue hablando, la segunda la vez. segunda vez. Ok. Entonces, ya que estamos en la segunda vez, háblame cómo fue ese proceso entonces de buscar una iglesia para congregarte y cuán difícil fue ese proceso. Bueno, cuando ya yo tuve el encuentro con Dios, en la iglesia que yo estoy, fue la primera iglesia que yo fui para el 2019. So, yo tenía tanta emoción, yo decía, yo quiero volver para esa iglesia para dar mi testimonio, para decirle a ellos que Dios en realidad